En medio de la vorágine de publicaciones, el oficio de escribir explora el panorama de la literatura actual en México. A través de entrevistas con la más reciente generación de creadoras y creadores del país, el crítico Alonso Tolsá ofrece una guía que ayuda a orientar la conversación en torno al oficio de las letras. Manya Loría es actriz y escritora. Con su obra Pareidolia, ganó una mención honorífica en el Premio Dolores Castro. Ha publicado novelas y participado en decenas de obras de teatro. Manya, bienvenida al oficio de escribir. Tenía meses, años, acaso, de querer platicar contigo acerca de tu obra. Y realmente me parece oportuno ahora que publicaste 2 libros recientemente. Entonces me parece oportuno que platiquemos justamente hoy. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Oye, lo primero que me saltó de tu biografía es que estudiaste artes escénicas. ¿Cómo decidiste estudiar eso? Pues es que todo está junto con pegado porque mi abuela era cantante de ópera y poeta. Entonces, me dijo así de cuando yo tenía como 5 años, me dijo, tú vas a ser la actriz y la escritora. Y me empezó a entrenar desde muy chiquita en teatro y yo escribía poesía con métrica y rima a los 8 años y obsesionada. No sé qué tan sano fue eso, pero pues rindió sus frutos porque pues pude conjugar las 2 cosas y que me gustara. Hice el prope de veterinaria y el de artes escénicas al mismo tiempo. Y en los 2 quedé, pero me volví actriz y vegetariana. Entonces sí tuvo también sus repercusiones lo de la veterinaria. Pues oye, tus 2 vocaciones están muy presentes en tu obra. Sí. Hay muchos, bueno, eso lo platicaremos después, pero hay animalitos, perritos y gatitos en particular en tus obras. ¿Tú hiciste una especialidad en dramaturgia o entraste ahí para actuar? ¿Cómo fue tu perfil? O sea, mi licenciatura es en artes escénicas con línea terminal en actuación, porque pues en la adolescencia me pasó algo, o sea, se robaron mi compu con todo lo que había escrito y dije, yo nunca más voy a escribir de nuevo y así, cosas que uno dice de joven. Y dije, voy a ser actriz, que es lo otro que sí me gusta mucho también. Y por eso entré a actuación y cuando salí hice la maestría en dramaturgia, que esa la hice en Buenos Aires. Okay. Cuando ya dije, no, lo de no volver a escribir es una mamada, o sea... Pero inicialmente, digamos, escribías poesía y teatro. De niña escribía un montón de poesía y de narrativa, porque el teatro es muy difícil de escribir, la verdad. Ya que le empecé a agarrar la onda como ahí de los 13, 14 años, empecé a escribir teatro también. Y dejé de escribir poesía porque luego vi que está bien difícil también. ¿Verdad? Sí, y pues ya me quedé escribiendo teatro y pues narrativa como que lo tenía en la mente, pero dejé de hacerlo también. Okay. Me enfoqué solo en teatro y pues ya la narrativa vino después. ¿En qué dirías en qué consiste lo difícil de la dramaturgia? Son convenciones muy establecidas, ¿no? Okay. Tienes que entender cómo funciona el teatro para poder hacerlo. Y tenemos menos acceso al teatro que a la narrativa, ¿no? Sí. Es un poco lo que pasa cuando empezamos a escribir novela, por ejemplo, que escribimos como traducción, porque luego leemos traducciones, ¿no? O obras muy de antaño y pues la forma en la que habla el narrador es como así rara, ¿no? Uh-huh. Y en el teatro muchas veces lo que pasa cuando empezamos a escribir es que queremos hacer algo como una película y son lenguajes absolutamente opuestos. El teatro y el guión cinematográfico no tienen nada que ver. Para mí los géneros más hermanados son la poesía y el teatro y la narrativa y el guión cinematográfico. Precisamente porque el teatro y la poesía son simbólicos y el guión y la narrativa son más literales, ¿me explico? O sea, obvio puede haber cosas simbólicas también en el guión y en la narrativa, pero siempre que se lea vamos a entender de manera literal lo que nos está diciendo el narrador. Y en el teatro no. O sea, en el teatro si yo me quito el zapato y digo, bueno, el público va a entender que yo estoy hablando por teléfono.
Si en el cine alguien hace eso, van a pensar que el personaje se volvió loco, ¿no? O sea, esa es la diferencia principal. ¿Crees que para escribir teatro hay que ser persona de teatro? O sea, conocer, haber actuado, haber estado en escena. La verdad, siento que sí es un plus, pero no es excluyente. Alguien que ve un chingo de teatro puede empezar a escribir teatro, porque le agarra la onda a las convenciones, y al lenguaje, y a todas las necesidades, ¿no? Que te va a exigir el texto cuando lo estés desarrollando. Pero sí es un super plus haber estado en escena, y yo creo que para todo, o sea, porque yo lo noto en mi escritura, que intento usar todos los sentidos en los personajes. O sea, es decir, en el Edén, cuando Ana está metiéndose al anexo, huele mucho, ve mucho, escucha mucho, ¿no? Y luego se nos olvida un poco como narradores enfocarnos en esos sentidos. Y siento que eso me lo dio el ser actriz, porque en el escenario estás con todos los sentidos abiertos y sintiendo todo lo que pasa en todo tu cuerpo. Sí, me da la impresión justo de que construyes a tus personajes desde muchas aristas. Te quería preguntar qué significó escribir una novela como El Edén. ¿Qué significó? ¿Fue tu primera novela? Es la primera publicada. Es la primera publicada, pero la primera que escribí fue Maddie, que es el que salió este año. Que precisamente, como Maddie fue mi primera novela, también siento que por eso tardó más en cuajarse, porque yo apenas le estaba agarrando las convenciones al género de manera profesional. Y ya cuando escribí El Edén, pues yo ya traía 2 años de haber estado escribiendo, además esa cosa que está medio complicada porque es a 2 líneas temporales y así. Entonces, pues El Edén fue la segunda, pero fue la primera en publicarse. Y pues sí, para mí es una novela súper importante porque la escribí a partir de un montón de sustos que tuve en la vida, ¿no? O sea, sí tuve un novio psicópata al que, pues nada, todavía recuerdo y ya no me da miedo y ya no me da tristeza, solo quiero que lo atropellen. Pero pues sí se queda todo el trauma. También mi mamá tuvo un tumor en la cabeza justo cuando yo andaba con este pelafustán y casi se muere. Ya me perdonó de que la maté en la novela, pero pues también fue como tengo que expiar esto de alguna manera, ¿no? Mi papá sí es alcohólico, pero él está rehabilitado. Entonces, escribir esta novela fue para mí como un entender y sentir el vértigo de qué hubiera pasado si. Pues sí, o sea, es como una forma de expiar y ver con perspectiva las cosas horribles que no me pasaron, pero que estuve muy cerca y que sí le pasan a un chingo de gente en el país. Porque no estoy hablando de temas aislados, no sé qué, ¿no? O sea, todos tenemos un familiar alcohólico o somos el familiar alcohólico, ¿no? Justo el Edén trata de las peripecias de Ana, ¿no? Que es tu protagonista, que justamente está intentando hacer una carrera de escritora. Y bueno, se ve involucrada ahí con un anexo muy, muy turbio para recuperar a su padre. Y fíjate que algo que me gustó fue el personaje de Jürgen. Me cayó súper bien, súper simpático. A mí también me cae bien. Pero me estoy enterando, Manja, ahorita que me lo estás diciendo, que tiene mucho de autobiográfico. Pues es que no creo que sea autobiográfica, más bien creo que es autoficción. Se parece a mí, pero no soy yo. Y le pasan cosas que me podrían haber pasado a mí, pero no me pasaron. ¿Me explico? Que es algo que a mí me gusta mucho utilizar, la autoficción, para ser respetuosa con temas difíciles. Porque pues yo escribo novela negra. Y pues la novela negra habla de cosas horribles y de cuestiones criminales y muertes y un montón de cosas que si no las tratamos con respeto y responsabilidad, pues se vuelve una grosería espantosa, ¿no? Entonces lo que yo intento hacer es tener una perspectiva muy específica de alguien que se parece mucho a mí para poder ver ese problema, sí, ¿no? Y desde esos ojos, de manera mucho más horizontal, porque luego pasan este tipo de cosas como ocurrió en la novela negra por muchos años, que es la mujer en el refrigerador, que es este término que se refiere a que ponen mujeres muertas como pretexto para que
o el héroe o el villano demuestran qué tan chingones son en lo que hacen, ¿no? Pero la mujer no importa, solo es como un pretexto para que alguien investigue y es como de, no manchen, o sea, pues sí, están hablando desde su perspectiva, pero también chequen qué están diciendo, porque sí, las mujeres sí importamos, ¿no? Plot twist. O sea, sí. Oye, y tal cual es una categoría crítica, eso, la mujer en el refrigerador. Sí, hay un término, no había oído. ajá, es como de los 90s, me parece, porque sí es algo muy común y también en los superhéroes, no solo en la novela negra, ¿no? Es como, ay, tienen que resolver un crimen, pues maten a una mujer que la encuentren descuartizada. Y obvio siempre va a ser una mujer joven, tiene que ser una mujer guapa, no va a ser nunca una viejita ni una gorda, porque eso no vale la pena investigar. ¿Me explico? O sea, es algo machista nivel 200. Sí. Ajá. Oye, sí, y eso era, digo, tengo muy en la cabeza la Dalia Negra, ¿no? Pero seguramente por ahí en esa década hay un chorro de novelas policíacas con esa... Sí, ¿no? Totalmente. Bajo ese esquema, digamos. Sí, la mayoría. Me gusta el registro del Edén porque se mueven como en dos extremos, ¿no? La violencia y también mucha ternura. Según yo, digamos, de tus 5 libros, tu obra podría dividirse en 2 partes. Después del Edén, siento que inicia lo que yo llamé así como tentativamente una etapa psicoafectiva, que se trata más de la exploración de los mundos internos de los personajes. Y mi pregunta es, ¿estás de acuerdo que encontraste una voz en la adopción, pues, de estas características? Digamos, el desarrollo de un universo mental y emocional de los personajes. Pues es que, chécate este plot twist. También, ni una palabra la empecé a escribir al mismo tiempo que Maddie. O sea, tiene como 8 años que las empecé a escribir. Y el Edén lo empecé a escribir hace 3, ¿me explico? O sea, es anterior esa exploración. Y creo que es algo que al ser novela negra el Edén exploré, pero menos porque el género me pide otras cosas. Pero por ejemplo en el Edén hay sueños, hay como, o sea, es una perspectiva muy específica de la protagonista, ¿no? Que es como de, que es más importante qué le está pasando a ella que qué está pasando en el mundo, porque para ver cosas horrorosas, pues mejor ponemos las noticias, ¿no? Claro, porque pareidolia también. Ajá. Pareidolia. Pareidolia. Ajá. Un fenómeno de la imaginación, ¿no? Es como cuando vemos un osito en las nubes. Ajá. O en las formas de la pared que vemos caritas. Sí. Que de hecho, si no recuerdo mal, en algún punto las protagonistas juegan a encontrar figuras en la humedad, ¿no? Sí, del techo. Exacto. Sí, y es muy loco porque es una alucinación, pero es una alucinación donde el sujeto tiene agencia, ¿no? Decides, voy a encontrar un elefante en las nubes y lo empiezas a ver y realmente encuentras la forma si lo decides, ¿no? Y por la temática de la obra, pues para mí era muy importante recalcar eso, ¿no? O sea, estoy decidiendo alucinar porque la realidad es una pesadilla. Hace rato dijiste una palabra, ¿no? Que curiosamente yo también destaqué en mis preguntas, que era la palabra trauma, que va muy al hilo de esto de desarrollar los universos mentales o emocionales de los personajes, ¿no? Y por lo menos en esa segunda etapa, que ahora entiendo que es la primera. que en realidad es unitaria. Pareidolia, en Maddie y en Ni una palabra de cómo convertirme en Mar, va un poco del trauma, o no va un poco, sino va del trauma, en distintos contextos, ¿no? De vulnerabilidad y de cuidado. Y ahora que lo dices, ¿dirías que este es el proyecto general de tu literatura? Pues de alguna manera, o sea, me gusta mucho explorar los universos mentales de los personajes a partir de perspectivas muy propias. ¿Cómo funciona, por ejemplo, en Ni una palabra, ¿no? ¿Cómo funciona el trauma en los sueños? No me interesa cómo se ve en la interacción con los otros seres humanos, sino cómo se ve en su subconsciente. Por eso pongo a los personajes solos a ver qué pasa dentro de su cabeza, cómo se está organizando el cerebro para poder vivir con ese trauma, que es algo que me parece muy fuerte, ¿no? O sea, yo recuerdo, tengo un pequeño foco epiléptico y estaba dejando de tomar el anticonvulsivante y le dije a la psiquiatra, es que siento que me estoy volviendo loca. Y me dijo,
No, querida, cuando te vuelvas loca, tú no te vas a dar cuenta. ¡Qué fuerte! ¿No? Sí. O sea, porque el cerebro se acomoda para construir nuevas realidades para que puedas soportarlas. Y pues todavía no trabajo con personajes que... Bueno, sí, Marina en Pareidolia sí está más deschavetada, pues. Pero me interesa en su interacción consigo mismas, ¿no? Uh-huh. No así que las vean y digan, ay, qué raras las loquitas, no sé qué, no es eso. Uh-huh. Es cómo están lidiando ellas mismas con el trauma y las diferentes formas de hacerlo. Me autorizas a preguntarte, bueno, varias cosas, ¿no? Ajá. Pero una es justamente la complejidad de narrar realidades, pues sí, tan separadas de una realidad material, ¿no? Y son los terrenos del sueño, es el terreno de la locura, es el terreno del dolor. Y siempre como que en esta dicotomía que se abre entre una afuera y una adentro. Sí, pues cómo monetizar tu depresión, ¿no? Haz libros. ¿Te cuesta trabajar ya a nivel técnico estos aspectos? Pues es que realmente me es muy natural, o sea, esos son los terrenos que me interesan y en los que me gusta moverme. Entonces, pues tengo la ventaja de que lo que me gusta y lo que me interesa se me facilita. Porque hace poquito en una de las presentaciones de Ni Una Palabra, mi presentadora me dijo, ay, es que me dio la sensación de como de que fuera un sueño, ¿no? Y yo le dije, es descaradamente un sueño y nos estamos moviendo dentro de estos espacios. Entonces, pues es eso, o sea, es sí descaradamente ayudarle al lector espectador a meterse en ese universo y entender la historia desde ahí sin que haya como dudas que no son pertinentes, ¿no? Porque pues sí también es un género. Bueno, en Pareidolia es un poco eso. O sea, pensar, ¿esto está pasando? ¿No está pasando? ¿No? ¿Dónde están? Pero a veces creo que es importante dejarse ir en la ficción simbólica para poder entender qué le está pasando al personaje, ¿no? Como en Ni Una Palabra. Si la gente se pone a preguntarse, ¿es un sueño o no es un sueño? Pues se van a confundir, se van a ir por otro lado y lo que yo quiero que vean es cómo te duelen las piernas cuando tuviste una experiencia culera hace 20 años y no la has trabajado. Eso es lo que me interesa. Intento que no haya distractores que los manden a otro lado. O sea, o en Maddie no es así de, ay, ¿será real? O está tirado a un lado de la carretera y está alucinando, no sé qué. No importa, tiene que llegar a salvar a su abuela, ¿no? O sea, porque de lo que estoy hablando es otra cosa. Entonces como que intento dejar muy claro el caminito y que ya por ahí se pierda el lector. Eso me gustó porque como lector, por lo menos esa fue mi experiencia, me exigía paciencia. O sea, en algún punto dije, no, ¿hacia dónde va esto? No estoy entendiendo. ¿En cuál? Me pasó en Ni Una Palabra. Sí. Pero dije, ¿sabes qué? Estoy enganchado y voy a seguir. Porque justo esa sensación me dio, están pasando cosas. Y lo bonito es que recompensa. Es como que, claro, ya todo se entiende. Tiene sentido y tal, ¿no? Sí, y justo eso era muy importante para mí en esa obra, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que el lector o el espectador se sientan como uno se siente en la vida cuando tiene un trauma que no ha trabajado? Pues no sé a dónde va esto, pero me duelen las piernas y me dan ataques de pánico si escucho José José, pero la vida sigue. Se te ponen como oportunidades para ver cosas, pero prefieres no verlas, ¿no? Que yo estoy totalmente a favor de la psiquiatría, obviamente, pero sí creo que tiene que haber un acompañamiento psicológico cuando hay un trauma, porque muchas veces solo tapamos síntomas de cosas que se tienen que trabajar para que no desaparezcan como tal, si quieres, pero que se transformen en algo que sea gestionable. Esa era mi intención con la primera parte de la obra, de Ni Una Palabra, que el lector espectador se sintiera perdido adentro de una cabeza que tiene un trauma y luego comprender todos los elementos que sembré en esa cosa medio circular al final y pudiera conectarlos. Ajá. Sí, ahora lo ponemos en palabras y suena sencillo, pero yo leyendo dije, no manches, esto está muy bien hecho, a pesar de la complejidad en la que te aventuraste, ¿no? Sí, me tardé 8 años. Me gustó un buen esa obra. Quizá es mi favorita, te confieso. Gracias. Bueno, esa y Maddie, porque también Maddie la amé. Bueno, Maddie es el primer libro de literatura, digamos, por llamarlo didácticamente literatura juvenil. Uh-huh. Aunque te soy franco,
a mí me conmovió y yo creo que cualquier persona es potencialmente el lector correcto de esa obra. Pues mira, Suzanne Le Beau, cuando fui a Montreal estábamos platicando y me contaba que en una de sus obras, que se llama El ruido de los huesos que crujen, que es sobre niño soldado y una niña tiene VIH, al final de la obra los adultos terminaban llorando, así de, no puede ser, no sé qué, y los niños terminaban súper esperanzados, aplaudiendo así de, wow, ¿no? Y me contó que para ella era importante eso, que para los dos públicos significara algo, aunque fueran cosas diferentes. Y también he hecho el experimento con Maddie, porque tengo lectoras muy chiquitas. Hay una de 9 años, que además su mamá me dijo que ya va por la 4ª vuelta, que se volvió súper lectora a partir de Maddie y me mata de felicidad. Pero entiende muy diferente la parte de... es que es un spoiler. La parte del final. Okay. Que una niña más grande, que ya vivió ciertas cosas y así. O sea, una niña que un adolescente entiende en diferente Maddie. Y un adulto, pues, ni se diga, ¿no? Porque ya lo ves con otra perspectiva. Entonces, pues esa es una de mis metas en mi literatura, que signifique para mucha gente, aunque signifique cosas diferentes. Bueno, ya que hablamos de las virtudes, pues, de la edición, es una edición con dibujos al interior, dibujos originales muy bonitos también. Y pues la portada es muy colorida, ¿no? Es súper vistosa. Y tiene unos interiores en una parte, que también creo que ese juego estuvo increíble, ¿no? Sí. Con fondo negro y Exacto. letras blancas. Y es una parte crucial en la novela. Sí, ¿Trabajaste de cerca con...? Sí, súper cerca con los editores, sí, súper, sí. Que creo que esa es una gran virtud de las editoriales chiquitas e independientes, ¿no? Corda tiene 6 años y el trabajo con ellos es súper cercano, ¿no? O sea, siempre estoy en contacto con mi editor, tenemos juntas con la diseñadora, con la ilustradora, tomamos decisiones todos juntos y pues sí, obviamente, o sea, a mí me parece lógico porque 4 cabezas piensan mejor que una y más si están platicando de lo mismo, ¿no? Entonces esta decisión de poner las páginas negras justo en ese momento me parece uno de los mejores aciertos de mi editor, o sea, como que juntos lo empezamos a flashar y ya él dijo, sí, tienen que ser negras. Porque sí es como un umbral en el libro, ¿no? Para entrar a otro lugar. Y bueno, las ilustraciones, yo cuando estoy triste las veo porque son maravillosas. Me hacen sonreír, a pesar de que también están muy oscuras algunas, ¿no? La ilustradora trabajó también súper de cerquita con nosotros. Nos mandaba como sus avances cuando tenía una ilustración nueva y así. Y fue un proceso hermoso también porque era como... descubrir cómo ve en su cabeza lo que yo vi en la mía, ¿no? O sea, cómo traduce mis letras en ilustraciones, fue muy loco. Y también no imponerle, ¿no? O sea, porque pues uno obvio se imaginó todo ya, pero lo chido es que se pueda complejizar a partir de los diferentes puntos de vista, que es un poco lo que pasa en el teatro. Yo escribo una obra, luego el director la ve de una manera y luego los actores la ven de otra manera y luego el iluminador, el escenógrafo y el vestuarista lo ven de otra manera. Entonces se hace una cosa súper compleja precisamente porque hay un montón de visiones. Y al inicio hablabas de tu abuela, ¿no? Y de esta inspiración, pues a la que te llevó a escribir. Y en Maddie justamente sale una relación entre una nieta y una abuela que le da sentido a toda la obra. Y me gusta pensar así, digamos, tus libros, ¿no? Como personajes en un momentos de aprendizaje y de una ruptura con el pasado, pero que requieren de un paso ritual transformador. Y que ese paso ritual en general no tiene que ver con justo con lo que pasa fuera del personaje, sino con cosas muy profundas, muy íntimas de su pasado, ¿no? De su biografía. Sí, pues es que algo que era bien importante para mí era algo que ya se viene haciendo desde hace un rato, que es voltear la tortilla de los adultos me enseñan cosas y no, también los chicos, las chicas, les chiques nos enseñan cosas y pueden tener la valentía, lo digo entre comillas porque luego con valiente pensamos
en alguien que se avienta a hacer cosas y así, no, valentía es hacer las cosas a pesar del miedo y de que no quieres hacerlas. Y creo que los adolescentes, las niñas tienen también esa capacidad de enseñarnos cosas. Yo no tengo que enseñarles nada, tenemos que aprender todos juntos. Y justamente, pues el tema del amor a mí es algo que digo, ¿por qué chingados nos enseñaron a todos a amar tan de la chingada, no? ¿Por qué nos dijeron que el amor dolía y que el amor te puede matar y un montón de cosas horribles? Pues ojalá yo hubiera vivido ese ritual, ¿no? De poder entender el amor desde otro lugar y seguir así el resto de mi vida. Pero no nos dan la oportunidad. Y por eso puse a Emilia, que es la protagonista, viviendo todas estas cosas horribles que le pasan para poder entender ella y ayudarle a entender a los adultos que el amor no duele y el amor no mata. Pero pues para eso hay que pasar por un montón de cosas horribles, porque es la sociedad, ¿no? Etcétera, etcétera. A mí no me parece peyorativo el hecho de que digan literatura, pues, digamos, de catarsis o de... O sea, neta, cada lector toma lo que... Pues, necesita. Lo que necesita, ¿no? Y en el momento en el que lo necesita. Todas, digamos, pero ahora que estamos hablando de Maddie, me parece que sí tiene ese aspecto transformado en algo simbólico, ¿no? A diferencia de otras obras, de otros personajes, que sí atraviesan, digamos, ese momento desde la locura, no sé, como experiencias muy duras. Claro. Maddie lo transforma en algo fantástico. Y tiene este carácter de aventura. Me parece hermoso. Y yo, de hecho, veo a mi sobrinita, ¿no? Que tiene 12 años en tu personaje. Me encanta. Es muy chido porque la hija de una amiga que se lo regalaron de su cumpleaños número 13, lo terminó de leer, además así como en un día, y le dijo, mamá, este libro está hecho para niñas exactamente de mi edad. Y dije, qué bonito, porque de hecho sí, ¿no? O sea, pues yo llevo mucho tiempo haciendo teatro para jóvenes audiencias, pero es mi primera novela para jóvenes lectores. Y que alguien dijera eso fue como, sí, lo logré. Sí, para mí Maddie ha sido una experiencia, una locura, o sea, también a las secundarias que he ido y que los chavitos estén tan emocionados. Incluso en una me hicieron dibujos, me hicieron cartitas, una niña me dijo así como de nunca había leído un libro completo que me gustara y que yo quisiera hacerlo, y Maddie me encantó, es el mejor libro del mundo. Pues obvio no es el mejor libro del mundo, pero que sea el mejor libro del mundo para ella, para mí es súper importante porque genere una lectora. Creo que eso es fomentar la lectura y es increíble, o sea, hacer que alguien quiera seguir leyendo es precioso. Entonces, y sí me hace muy feliz cuando las chiques de esa edad me dicen que les gustó mucho y que quieren más. Y entonces entendí también que a los adolescentes les gustan mucho las sagas por eso. Porque si algo le gusta, quiere seguir sabiendo más y más acerca de eso. Y está padre, ¿no? Entonces ya voy a escribir puras sagas. El otro día me contaste que estás haciendo justo en este momento la segunda parte del Edén. Sí. Que va a tratar, si no recuerdo mal, de prisiones. Exacto. ¿No? Como el primero fue de anexos. Ajá. ¿Nos podrías adelantar un poquito? ¿Va a seguir, por ejemplo, la protagonista? Sí, Ana sigue siendo la protagonista. Y pues nada, o sea, lo que me interesa hablar en ese libro es de los delitos fabricados, que es algo que pasa muy comúnmente en este país, donde tenemos un índice de impunidad del 94%. Y eso es como generoso de mi parte, porque en ese 6% que sí, entre comillas, tiene consecuencias, están los delitos fabricados. Entonces la tasa de impunidad es mucho mayor, porque los delitos fabricados es agarrar a un pendejo que iba pasando por ahí y decir fuiste tú. Y pasa muy frecuentemente, y pasa más si eres mujer o eres moreno, ¿no? Entonces, o eres pobre, y si eres mujer, pobre, morena, chao. Y me interesaba mucho hablar de eso, y también algo que me tiene obsesionada son los espacios de reclusión para rehabilitación, que es una locura. ¿Cómo vas a recluir a alguien para rehabilitarlo? ¿Y qué chingados es rehabilitación? Rehabilitarlo es como volverlo a habilitar para que se meta a una sociedad podrida.
estamos locos. Lo que hay que rehabilitar es el tejido social, o sea, no al individuo. Sí, me interesa eso, es explotar esa contradicción, ¿no? Totalmente, o sea, así como... ¿qué es lo que hablábamos de los anexos, no? O sea, si te meten a un anexo, pues probablemente no vas a dejar de tomar, más bien vas a salir totalmente traumatizado a drogarte con algo más fuerte para que se te olvide lo que te pasó allá adentro. O sea, si estás en la cárcel, ¿qué es lo que les hace pensar que eso va a hacer que una persona sea un buen ciudadano? En vez de modificar cosas que están de la chingada por lo que la gente que sí delinque realmente. Como la pobreza extrema, la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas, ¿no? O sea, la precarización de las infancias. No, vamos a encerrar a alguien con un montón de gente peligrosa para que se rehabilite. No, pues sí estamos bien locos, ¿no? Y fíjate que en ese sentido tus libros ponen incómodo, en el buen sentido, o sea, vas a hablar de machismo, vas a hablar de vicios, ¿no? Sociales, Claro. de violencias de muchos tipos. Creo que es un debate, ¿no? El hecho de que si el arte algún compromiso tiene, ¿no? Digamos, entendiendo que la política está en todo. Sí, total. Quien quiera que sea no puede estar exento de tomar una postura. Pero en tu caso, ¿cómo te sientes al respecto en ese debate? No, pues para mí sí, siempre hay que tener una postura política bien marcada, si no, ¿para qué estoy escribiendo? ¿Para que vean que soy buena en eso? Me voy a quedar solo con las groserías. No, pues para que vean que soy buena en algo, pues eso es, pues sí, una chaqueta, ya lo dije, ¿no? O sea, mejor me chaqueteo. Yo lo que quiero es generar preguntas en el lector, no reflexiones, porque me caga esa pinche palabra así de, ay, vamos a reflexionar juntos, pues no manches, o sea, más bien es como problematizar un tema a partir de mi postura muy específica y generar preguntas al respecto. Yo no tengo la respuesta de qué se tiene que hacer con un alcohólico, porque es un tema complejísimo. Solo sé que, por favor, no los metan en un anexo contra su voluntad, que era lo que hablábamos, ¿no? O sea, si llegan y te dicen, hola amigazo, te dan un puñetazo en el ojo y te tapan la cabeza y te llevan a rastras, eso es un secuestro. O sea, eso es privación ilegal de la libertad y es un delito tipificado. Y lo normalizamos porque no sabemos qué hacer con los alcohólicos en nuestro país. Entonces, para mí sí es bien importante, esa es mi postura, o sea, lo que estoy diciendo ahorita, pues no está panfletario en el libro, pero sí se puede ver mi postura. Porque si estoy hablando de algo es para problematizarlo, ¿no? O sea, en Maddie es lo mismo, o sea, ¿por qué chingados les enseñamos a amar tan de la chingada y que todos suframos y que tengamos relaciones tóxicas para perpetuar un sistema que evidentemente no le funciona a nadie, ¿no? Bueno, sí, a 3 personas que están ahí arriba que ni las vemos. Sí, para mí sí tiene que haber siempre una postura política cuando hacemos arte. Y además, porque tenemos que ser respetuosos con la vida de los demás y con las cosas que les pasan a los demás. O sea, si yo me voy a poner a escribir de los niños que viven en las coladeras, pues tengo que ver desde dónde la escribo. Porque si voy a decir, ay, no, es que pobrecitos, y mira cómo hablan y son morenos y no sé qué, pues soy una culera. Porque estoy viendo para abajo a alguien que no decidió estar ahí, que es una problemática social que el Estado tendría que estar atendiendo, para que la gente llore y sienta lástima y sienta cosas y me den un premio nacional. Pues no, entonces soy una maldita. Desde dónde digo las cosas para mí es súper, súper importante. Y pues porque hacemos arte porque tenemos algo que decir, ¿no? Y algo que nos está dando comezón y que tenemos que hablarlo con los demás para entenderlo. Y pues finalmente la ficción es eso, ¿no? Es una especie de espejo para tener perspectiva de diferentes temas, de diferentes situaciones, personas, para poder vernos allá de lejos, ¿no? Y entender qué está pasando. Sí, no, yo sí soy radical. Sobre todo si es para infancias y adolescencias, eso sí me encabrona. Darle a leer Crepúsculo a la bandita de 13 años, lo estás condenando a un montón de cosas. Que ese sí es su único referente, porque le va a gustar, pues claro que le va a gustar, porque está en una edad donde la hormona está ahí así y está viendo un montón de referentes de que el amor es así, que tiene que sufrir todos y desgarrarse las vestiduras y no sé qué. Pero, pues, ¿cuál es tu responsabilidad al respecto de hacer que otra persona, una más, piense que el amor es así? Me parece muy irresponsable. O querer adoctrinarlos a partir de la literatura también es como de, óyeme, no.
Más bien, ponles cosas que vayan corriendo a preguntarle a los papás o a los amiguitos o a TikTok, ¿qué onda, no? ¿Qué onda con eso? Porque son problemáticas que les interesan y que son fundamentales que se pregunten para generar su propio criterio. Yo no quiero generarle criterio a alguien que tenga que ver con lo que yo pienso, sino que generen su criterio a partir de las preguntas que se hacen con lo que leen, con lo que ven. Porque, pues sí, si no les estamos imponiendo cosas otra vez como se ha hecho, como hicieron con nosotros, como hicieron con la generación de nuestros papás, de nuestros abuelos. Entonces sí, claro que hay que tener una responsabilidad al respecto. Obvio, soy responsable de lo que escribo, no de lo que leen los otros, pero sí de lo que escribo y de lo que decido compartir y desde dónde. Ahora, la gran tarea creo que has asumido es transformar eso, ¿no? En un discurso justo artístico, que con muchas posibilidades de lectura y que tiene no solo esto que decía, ¿no? Yo, que como aspectos incómodos, sino tiene también mucho juego, mucho, pues un rollo lúdico, tintes, digamos, equilibrados en el aspecto de la complejidad, ¿no? De la experiencia. Sí, pues es que yo encontré como muchas virtudes, por ejemplo, en el género policíaco. El noir, las novelas de misterio, de crimen, todo eso, de alguna manera dotan al lector, le dan un personaje, es el detective desde su sillón, uniendo las pistas y así. Por eso se clava el lector, porque quiere seguir entendiendo qué pasa, porque ya empezó a juntar las pistas en su cabeza. Entonces dije, claro, pues lo que yo quiero es que la gente lea, pues puedo ponerle ese tipo de estructuras que también de alguna manera desarrollan el pensamiento, ¿no? Estimulan el pensamiento, porque no es está pasando esto, sí, ya se besaron, sí, ya se convirtió en vampiro, sí, ya se embarazó bien raro. Pero es esto, como más bien dejarle pistitas al lector, al espectador, para que las agarren y digan, claro, es que esto se conecta con esto, ¿no? Y que se emocionen y así. Pues esa es una experiencia lectora que a mí me gusta generar. Ahora, yo se lo achaqué justo a tu formación, ¿no? Además de desarrollar bien los personajes, no renuncias a la ficción y al drama. Estudié una maestría para eso. Sí, del otro lado del continente. Y ya mi mi pregunta está contestada. Sí, pero bueno, justamente esa es pues sí, la profesionalización de esto, ¿no? Y que a mí me gusta mucho desarrollar personajes y que podamos ver quiénes son y que sienten cómo se desenvuelven en la vida sin que lo digan, ¿no? Hablando de otra cosa. Es algo que yo también como dramaturga, como narradora, disfruto estructurar porque pues sí siento que de alguna manera, pues yo también estoy jugando. Que yo trabajo mucho con visualizaciones, que es cerrar los ojos y ver cosas adentro de mi cabeza. Pero ya que pues pongo dos personajes en situación, eso podría ser hasta una enfermedad mental, ¿no? Cerrar los ojos y ver personas hablando. Pero sí creo que es algo que he ido desarrollando porque me interesa mucho y que es algo fundamental en la novela negra, por ejemplo, que nunca se digan las cosas, que los narradores no sean confiables, que los personajes digan cosas que tú puedes dudar y dices, ¿por qué estoy dudando de este personaje? Pues porque yo te lo puse, ¿no? O sea, como que todas esas construcciones, sí, del diálogo me interesan un montón. Me acuerdo que alguien una vez me dijo que el Edén estaba sobredialogado. No me pareció, pero... Pero sí hay mucho diálogo. Hay mucho diálogo y es a propósito por esto que te digo, ¿no? O sea, de cómo puedo entender la situación a partir de lo no confiable que dicen los personajes. Me quedé pensando en esto último que dices, porque yo sí disfruto mucho la caracterización de alguien a través del léxico que usa, por ejemplo. Y en ese sentido te decía que Jürgen me parecía fantástico y me caía muy bien. Me dio mucha risa cuando pones que come papaya picada con limón. Sí. No manches, fue fantástico. Sí. Y además pues intento como observar mi entorno y ver lo que hacen los señores. Algunos personajes, la mayoría están basados en cosas que veo. Oye, Manya, pues has dado un buen de claves, yo creo. Y me has iluminado a mí en particular. Pues como cabos sueltos
Que es más, yo ni sabía que lo sabía hasta que me los aclaraste tú. Entonces te agradezco muchísimo, muchísimo esta charla. Yo sé que el tiempo es corto y que hay muchísimo más que platicar, ¿no? No se agota. Sí, creo que eso, yo me quedaría con que diste bastantes claves de lectura. Y también valorar tu obra como ese, ¿cómo se dice? Ese poliedro, ¿no? Como con muchas cosas involucradas, desde géneros narrativos hasta teoría, no sé, psicológica, experiencias de vida. Entonces, de veras, muchas gracias. Y por favor, ¿quieres agregar algo más? ¿Despedirte? Pues muchas gracias a ti, estuvo muy padre la charla. Pues nada, que si quiere alguien adquirir mis libros, Madi está en varias librerías, Ni una palabra también está en algunas librerías. Del Edén quedan como 20 ejemplares. Entonces, podemos dejar tus redes igual. Sí, exacto. Entonces, pues me pueden escribir por Instagram, que es manja.loría. Pues además de que lo consiguen más rápido, pues se lo llevan firmado. Y con un sticker de regalo. Un super plus. Manja, pues mil gracias. No me resta más que invitar a leerte.